Lunes 3 de junio 2024, bienvenidos de vuelta al Srimad Bhagavatam Podcast. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 6, texto 7. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Savai Vishwasriyam Garbho Devakarmatma Shaktimam Vivabhayatmanatmanam Ekadadashadha Tridam. Traducción del verso. El Mahat Tattva, la energía total, en la forma del gigantesco Virat Rupa, se dividió por sí solo, convirtiéndose en la conciencia de las entidades vivientes, en la vida de la actividad y en la identificación del ser, las cuales se subdividen en 1, 10 y 3 respectivamente. Ok. El comentario escrito por Srila Prabhupada es el siguiente. La conciencia es el signo de la presencia de la entidad viviente o el alma. La existencia del alma se manifiesta en la forma de la conciencia, la cual se denomina Jnana Shakti. Ok. A ver, detengámonos aquí un momento. Estas 3 primeras líneas que acabamos de leer, es una idea que Srila Prabhupada la presenta en varias ocasiones en torno a la evidencia del alma, cómo es posible darse cuenta de que el alma existe. Y el argumento es que nosotros podemos ver, digamos, en un ser humano, el hecho de que ese ser vivo tenga conciencia, sea consciente. Por ejemplo, si yo hago un pequeño, con un alfiler, con una aguja, presiono un poco en diferentes zonas, la persona lo va a sentir. Claro, hay diferentes partes del cuerpo son más sensibles al dolor. Sin embargo, el hecho de que hay algo que se distribuye por todo el cuerpo, que es consciente del dolor, en este caso el dolor, pero también puede ser consciente de otras cosas también, el placer, lo agradable. Entonces, el hecho de que hay una conciencia, el hecho de que hay un ser que es consciente de ese dolor, es consciente de ese placer, el hecho de que hay esa conciencia, la conciencia es el signo de que hay la presencia de un alma, es lo que él dice. Y cuando la persona muere, entonces resulta ser que ya no es consciente, ya no tiene esa capacidad de percibir el placer o el dolor, porque la conciencia o el alma que era capaz de tener conciencia, de darse cuenta, ya no está presente. Como cuando a veces decimos, bueno, es que las personas tiran la basura en la calle, no son conscientes. Y así para otros actos que vemos en otras personas, y decimos, es que las personas no son conscientes. Y cuando decimos de que alguien no es consciente, estamos diciendo en otras palabras, es que la persona no se da cuenta. Es decir, lo mismo con otras palabras. Así que esta conciencia, volvamos al verso, la existencia del alma se manifiesta en la forma de conciencia de la conciencia, la cual se denomina Jnana Shakti. Y voy a acercarme un poco acá, para quienes conozcan estas palabras y estén más familiarizados. Jnana se refiere a conocimiento, o sea, al conocimiento, y Shakti refiere a una energía, a una capacidad. Y Jnana Shakti, entonces es eso, la capacidad, la energía, la potencia, mediante la cual uno se da cuenta de las cosas, uno es consciente. Y claro, ya cuando el alma entra en un cuerpo humano, es nuestra situación, ya uno no solamente es consciente de esos dolores y esos placeres, porque también un animal es consciente de dolor. Incluso los árboles, las plantas tienen una cierta capacidad de percibir el dolor.
tienen esa conciencia para percibir el dolor. La única gran diferencia, o lo que hace la diferencia entre un ser humano y todos los demás seres vivos, es que el ser humano tiene esa conciencia y con esa conciencia puede estudiar sobre el tema de la conciencia, que es lo que nosotros estamos haciendo. El alma en el cuerpo humano puede ser consciente de que está siendo consciente, mientras que todos los demás animales no pueden. Solo son conscientes de otras cosas. Sí, son conscientes, tienen conciencia. Pero un animal no puede pensar sobre el tema de la conciencia. Un animal sí puede pensar de que otro tipo de cosas, qué alimentos le favorecen, qué alimentos no. Puede percibir si va a llover o no, diferentes cosas. Pero un animal no puede pensar, el objeto del pensamiento de un animal no puede ser la conciencia, porque es algo muy abstracto. Mientras que el ser humano sí. Sí se puede poner a pensar en la lluvia, sí, se puede poner a pensar en el agua, como lo haría un animal, pero un ser humano también se puede detener a pensar sobre el tema de la conciencia. O sea, pensar y darse cuenta de que está pensando y que se está dando cuenta de cosas. Y pensar sobre sí mismo. Y ese es el tema del autoconocimiento. Que llamamos, o lo que se denomina aquí, Jnana Shakti, la capacidad de ser consciente. Sigamos leyendo. La conciencia total es la del gigantesco Virat Rupa, y la misma conciencia se exhibe en las personas individuales. La actividad de la conciencia se realiza a través del aire de la vida, que tiene 10 divisiones. Los aires de la vida se denominan, aquí Prabhupada va a hacer una lista de estos aires de la vida, que en otros momentos se los describe como los aires vitales, lo mismo. Los aires vitales se denominan de la siguiente manera: prana, apana, udana, dhyana y samana. Y también se califican de manera diferente como naga, kurma, krikara, devadatta y dhananjaya. La conciencia del alma queda contaminada por la atmósfera material y por ello se exhiben diversas actividades en el ámbito del ego falso, de la identificación corporal. Esas diversas actividades se describen en la Bhagavad Gita 2.41 como Bahushaka Hyanantascha Buddhayo Vyavasayanam. La falta de conciencia pura confunde al alma condicionada, involucrándola en diversas actividades. En el estado de conciencia pura, la actividad es pura. La conciencia del alma individual se vuelve una sola con la conciencia suprema cuando hay una síntesis completa entre las dos. Interesante, ¿eh? El monista cree que solo hay una conciencia, mientras que los sattvatas, los devotos, creen que, aunque hay indudablemente una conciencia, son una sola porque existe acuerdo. A la conciencia individual se le aconseja acoplarse con la conciencia suprema, como lo instruyó el Señor en la Bhagavad Gita 18.66. Sarva dharman parityaya mam ekam sharanam vraya. A la conciencia individual, o sea, a Arjuna, se le aconseja que se acople con la conciencia suprema y en esa forma mantenga su conciencia de pureza. Es tonto tratar de detener las actividades de la conciencia, pero pueden purificarse cuando se acoplan con el Supremo. Esta conciencia se divide en 3 modalidades de identificación del ser, de acuerdo con su proporción de pureza. Adhyatmika, o identificación del ser con el cuerpo y la mente. Adibhautika, o identificación del ser con los productos materiales. Y Adidaivika, identificación del ser
como sirviente del Señor. De las tres, la identificación adidáica del ser constituye el comienzo de la pureza de conciencia que se caracteriza por querer cumplir el deseo del Señor. Fin del comentario. Así que tenemos aquí en este verso el tema de la conciencia. ¿Y por qué se ha desplegado todo este tema? Es porque el verso que nos viene hablando de cómo todos los elementos materiales, a lo cual, de manera interesante, como ya hemos notado, el Bhakti nos lo presenta, toda la materia junta, digamos, los elementos y los ingredientes materiales juntos. El Bhakti les da el nombre del Mahat Tattva, o sea, la energía total. La energía total es la cantidad total de elementos materiales, que incluso podríamos decir que son la cantidad total de átomos materiales, porque en fin de cuentas todo lo que vemos, todo lo que experimentamos en forma material, pues simplemente son átomos. Y esos átomos en realidad son energía del Señor Supremo. Cierto es que ese Mahatattva, esa energía total que todavía no manifiesta formas, está como materia prima únicamente. Al momento de que el Señor entra en esos elementos materiales, entonces ocurre la aparición del gigantesco Virat Rupa. Ese Virat Rupa es la forma que adquiere toda la materia prima, la forma que adquiere cuando entra el Señor Supremo en él. Y el tema de hoy es que eventualmente, después de que entra el Señor Supremo en ese Mahatattva, se convierte él en la conciencia de las entidades vivientes. Y esa conciencia, como vimos, pues ha sido el tema de hoy. Como Prabhupada abre el comentario describiendo que así, que la evidencia de que existe el alma en el cuerpo de una persona, es que la persona siente, percibe. Y una vez que el alma se va, pues deja de percibir. No es posible, por ejemplo, a un cuerpo muerto, Prabhupada, parte de la misión de Srila Prabhupada incluía señalar estos errores de parte de la ciencia moderna, la ciencia moderna y occidental, aunque también en Oriente existen estas ideas, no es algo meramente occidental. Esto de que al momento de que muere el cuerpo, todo muere, todo se acaba. A Prabhupada, entonces, a él le gustaba abordar este tema de señalar los errores en la ciencia moderna, esos errores que van a estar relacionados con la opinión que tiene la ciencia moderna de que el alma no existe o de que el alma no se puede probar. Y como no se puede comprobar su existencia, entonces no existe. Pero lo cierto es que sí se puede comprobar. Y hay evidencia. La evidencia es la conciencia. Y a un cuerpo muerto, por ejemplo, a un cadáver, podríamos decir, ok, ¿qué le falta a un cadáver? ¿Qué de diferente tiene una persona muerta de una persona viva? Podemos decir que a las 2 de la tarde estaba viva y a las 2:05 está muerta. ¿Qué diferencia hay entre esos dos cuerpos? Podríamos decir que le faltan cierta actividad eléctrica en el cuerpo. Y si eso es verdad, si es verdad que la única diferencia es que le faltan ciertos estímulos eléctricos, bueno, entonces administrémosle cierta electricidad al cuerpo muerto para ver si vuelve. Si es verdad que lo único que le hace falta son ciertas actividades eléctricas, bueno, podemos administrarle esas actividades eléctricas al cuerpo muerto. Pero no se va a poder, sabemos que no es posible. O alguien podría decir, bueno, es que le faltan ciertos compuestos químicos. Por esa razón es que la persona murió, porque su cuerpo comenzó a detener la producción de ciertos químicos.
Bueno, la ciencia tan adelantada como está, sabrá muy bien cuáles son los químicos que dejó de producir su cuerpo y puede administrarlos, ¿cierto? Puede suministrarle esos, esos químicos que le faltan al cadáver que dejó de producir un momento atrás. Pero sabemos que eso no es posible. No es posible suministrarle los químicos que ahora ya no produce. Podríamos decir, bueno, es que el corazón dejó de funcionar y ya no hay sangre ni oxígeno que llega a todo el cuerpo. Bueno, la ciencia tan adelantada como está, lo que puede hacer es tomar a un corazón que está funcionando, puede entonces cultivar corazones, y es sin duda que es posible, sería posible si la ciencia está tan adelantada, podría cultivar corazones artificiales de tal manera que a un cadáver que lo único que le hace falta es que el gran problema por el cual dejó de vivir es que el corazón dejó de bombear. Bueno, entonces podemos producir corazones, cultivar corazones humanos para que cuando una persona muera, entonces una vez muerta, le trasplantamos este corazón que hemos estado cultivando. No tenemos que matar a nadie porque es un corazón que ha sido cultivado justamente para esto. Y ahora se lo vamos a colocar a este cadáver para que reviva. Todos sabemos que eso no es posible, porque una vez que la persona murió ya no hay vuelta atrás. Aún a pesar de que sepamos muy bien qué químicos le faltan a este cuerpo, aún a pesar de que sepamos muy bien qué actividad eléctrica le falta, aún a pesar de que le cambiemos el cerebro, aún a pesar de que le cambiemos el corazón, no es posible revivir a una persona. Aunque claro, hay personas que siguen teniendo la esperanza de que en algún día se podrá. Los Vedas, en este caso el Bhakti a través del Bhagavatam y otros textos védicos que no necesariamente van a exponer el Bhakti, a hablar del Bhakti. Los Vedas en general responden que eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque en ese cuerpo muerto falta un ingrediente que jamás va a ser posible suministrarlo de vuelta. ¿Y cuál es ese elemento? El alma, la conciencia. Como decíamos hace unos días atrás, no es posible tomar al alma y decir, bueno, voy a inyectar el alma aquí porque eso ya no le corresponde a un ser humano. Ya eso tiene que ver con leyes superiores. Nadie puede tomar un alma y colocarla dentro de otro cuerpo. No es posible. Así que lo que hace falta en un cuerpo muerto, sí, ok, puede ser que el corazón ya no funciona, puede ser que ya no genera actividad eléctrica, puede ser que los químicos necesarios ya no se generan, sí, pero ya no se generan todas esas actividades eléctricas y químicos y el corazón dejó de funcionar porque hace falta la presencia del alma. El alma ya se fue, ya partió. Y nadie, de vuelta, nadie puede regresar el alma, nadie puede, no es posible. Vamos a la pregunta. Saludos, Matilde Ravelo. Audira, una pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar el alma espiritual de la conciencia? Okay. El alma espiritual es el ente, es la persona, así como decíamos, el espíritu y el alma son dos cosas diferentes. El alma es la persona y la sustancia de la que está hecha es espiritual. Sí, ¿cómo se dice? Lo espiritual viene a ser ¿cómo sería? El adjetivo. Sí, el alma es, eh, el alma es el sujeto, el objeto, y lo espiritual viene siendo sí, el calificativo. El alma está hecha de sustancia espiritual. Y por estar hecha de sustancia espiritual, tiene algo que es aquí llamado como Jnana Shakti, lo tenemos en pantalla. El alma, el sujeto, que está compuesta de sustancia espiritual, tiene la capacidad, tiene el Shakti, llamado Jnana. El Shakti, la capacidad de poder pensar, de poder percibir conocimiento. Es lo que llamamos conciencia. Así que, ¿cuál es la diferencia entre alma espiritual y conciencia? Es que el alma espiritual tiene la capacidad de tener conciencia. La conciencia es digamos, un atributo,
una cualidad del alma, del sujeto. Por eso hablamos de Sat, Chit y Ananda. El alma tiene estas tres necesidades porque son es su configuración triple. Sat es eterna, siempre existe. Por eso el alma, la persona necesita participar, necesita sentirse parte de un grupo, necesita, sí, saberse miembro de un grupo. El sentido de pertenencia es muy importante en las necesidades humanas. Sat, existencia. Chit, que es conciencia. Es, sí. Chit es la capacidad de ser consciente, o más bien, Chit es de dónde proviene la capacidad de ser consciente. Y es por esa razón que necesitamos saber, es una necesidad también humana. Y Ananda, que es de dónde va a provenir la necesidad de amar. Así que sí, ¿cuál es la diferencia entre alma espiritual y conciencia? La conciencia es la capacidad que tiene el alma espiritual. Y claro, por ejemplo, a veces se habla del despertar de la conciencia, y aquí puede, por ese tipo de términos que a veces son usados, ¿qué podríamos decir? Sí, de manera más vaga. El Bhakti, como vemos, va a definir cada uno de estos términos y es importante que los conozcamos. Entre mejor los conocemos, pues mayor claridad tenemos del avance que estamos teniendo y cómo seguir avanzando. A veces se habla, claro, el Bhakti no habla en estos términos, pero estoy trayéndolo aquí porque a veces en otros círculos se habla del despertar de la conciencia y da la impresión de que es la conciencia la que despierta. Pero lo que despierta es el alma en realidad. Y cómo despierta es teniendo mayor conocimiento, mayor conciencia. Pero en sí no es posible que la conciencia despierte. Si bien es verdad, puede dar esa impresión por el lenguaje que algunas personas utilizan. El muy famoso y popular despertar de la conciencia. Pero en realidad más certera esta frase sería el despertar del alma. Que el alma se dé cuenta. ¿Y cómo despierta el alma? Puliendo su conciencia, siendo más consciente. Y claro, esto que no es el tema de hoy, pero también muchas personas, hablando de los conceptos confusos, muchas personas confunden el despertar del alma con, por ejemplo, con ciertas actividades materiales. Por ejemplo, el limpiar ciertos traumas. Algunas personas tienen la idea de que eso es actividad espiritual. Y lo cierto es que no. Así como ayudar al pobre no es actividad espiritual, ayudar a los que no tienen que comer, es solamente ayudarles a que tengan una experiencia más bonita en el mundo material, ayudarles a que tengan una experiencia material más agradable. Es eso en realidad. Y claro, sin duda que no hay diferentes grados de actividades materiales. Y sin duda que ayudar a otros puede despertar al alma, puede encaminarla en ciertas actitudes de servicio, etcétera. Pero en sí, estrictamente hablando, ayudar a una persona es, en términos materiales, simplemente ayudarle a que tenga una experiencia material más agradable. No hay en sí una actividad espiritual allí. Como dije, a menos que se den ciertas condiciones. Y lo mismo, algunas personas en el muy famoso despertar de la conciencia, algunas personas consideran que como estoy empezando a alimentarme mejor, ya eso es actividad espiritual. Y lo cierto es que no. El sanar mis cosas emocionales, mis heridas emocionales, todavía no es espiritual tampoco. Si bien es verdad, la persona está ganando más conciencia de sí mismo, ok, pero todavía no está teniendo conciencia espiritual de lo que es el alma. Todavía la persona no ha llegado a acercarse a estudiar el alma. Lo que está haciendo es que está teniendo más conciencia de la parte psíquica. Ok, ya está avanzando, sí. Pero el ser consciente de la parte psíquica y emocional todavía no es espiritual, aunque puede parecer un tema esotérico y místico, no es un tema espiritual todavía. Algunas personas lo confunden en este no muy bien definido, famoso despertar de la conciencia. Saludos, Marvin Ventura. Voy a leer su pregunta también. Hare Krishna. Disculpe, ¿esa conciencia del cuerpo, quién la da realmente? ¿El alma o entidad viviente o la superalma? Digamos que la superalma, a ver, Krishna es omnipresente,
y es omnisciente. Krishna es consciente de todo el tiempo. Y el alma, que somos nosotros, somos una pequeña unidad de espíritu. Nosotros somos lo mismo, exactamente lo mismo que Dios, pero en una cantidad diminuta. Entonces, así como Dios es omnisciente, nosotros, en una cantidad diminuta, dentro del campo de nuestro cuerpo, somos omniscientes. A donde sea que recibamos un estímulo, el alma lo va a percibir. Y claro, como decíamos, hay ciertas zonas que son más sensibles del cuerpo, pero el alma es omnisciente dentro de su cuerpo, digamos. Así que, ¿por qué el alma tiene esa capacidad de ser consciente? Porque en realidad el alma es una diminuta unidad de espíritu. Porque Dios es omnisciente y tiene esa capacidad, Dios, de ser omnisciente. Entonces, en ese sentido, bajo esa línea, digamos que es Dios quien le otorga al alma la capacidad de ser consciente. Ahora, dentro del cuerpo material, todos esos placeres y dolores del cuerpo, la persona los percibe por eso, porque ella es una pequeña réplica, si podemos decir, de Dios. No es Dios, no es un Dios diminuto. A veces incluso las escrituras lo definen así como un Dios diminuto. Y es por ello entonces que tiene esa capacidad de conciencia. Pero, digamos, en un cuerpo, es el alma quien puede percibir todo esto gracias a la superalma. Eh, sí, es porque, sí, porque el alma es, como decíamos, un diminuto Dios omnisciente, pero diminuto a lo que abarca el cuerpo. Claro, incluso a veces podríamos preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estoy anestesiado? ¿Qué pasa cuando no soy consciente de ciertas zonas de mi cuerpo? ¿Puedo sentarme durante un rato? Puedo sentarme durante un rato y debido a que la sangre no llega, por cómo estoy sentado, no llega hasta mis pies, puedo perder la conciencia de mi pie, ¿no? Eso sucede. Y eso no quiere decir de que el alma perdió capacidad, solamente que y por diferentes razones, digamos que porque se bloquea el flujo de sangre o por diferentes razones, ya el alma, el cuerpo, se desconectan, digamos, ciertas terminales nerviosas y el cerebro ya no recibe esa información. Pero no es que el alma es menos alma porque ya no percibe la pierna, porque ya no percibe el pie. Es simplemente que en sentido ya más físico, sí se desconectan, digamos, tal vez para describirlo así muy simplista, a la forma en la que comprendemos el tema. Seguramente alguien que conozca más de términos médicos y términos, ¿cómo se llaman? Biológicos y anatómicos nos podría dar una descripción más certera de qué pasa cuando mi pie deja de recibir sangre y sí, se desconectan esas terminales nerviosas con el cerebro. Lo cierto es que el alma no es que pierda capacidad en ese momento. El alma sigue teniendo este Jnana Shakti. Sin embargo, nada más que se han desconectado esas terminales, esas, esa capacidad que hay entre el cuerpo y el cerebro y cierta parte del cuerpo para conectarse. Pero la capacidad del alma de percibir, de ser consciente, no se pierde, no se pierde nunca. Ok, eso será todo por hoy. Estábamos haciendo un repaso, un recuento del tema de hoy. Así es que las almas son las que tienen esa capacidad de ser consciente. Y Prabhupada termina el comentario, muy interesante, escribiendo que cuando la persona comienza a darse cuenta de que ella puede acoplarse con el Señor Supremo, ese es el despertar, el verdadero despertar de la conciencia, donde la persona ya no solamente se da cuenta, claro, es parte, ¿no? Darse cuenta de que tengo heridas, darme cuenta de que tengo traumas, darme cuenta de ciertas cosas, ser consciente, para finalmente el objetivo último de ese tal y famoso despertar de la conciencia, que como decíamos es el despertar del alma. El fin último es que la persona llegue a darse cuenta
que pase por todas estas, darme cuenta, todos estos escalones, darme cuenta de que soy sirviente y darme cuenta finalmente de que lo mejor que me corresponde es servir a Dios, entregarme a Dios en servicio devocional amoroso. Y cuando la persona se da cuenta de eso, entonces puede emprender ese camino de vuelta de manera voluntaria, darse al servicio devocional amoroso. Y después de darse al servicio devocional amoroso, tener la experiencia, el pratyaksa interno, darse cuenta de que sí, de que no hay felicidad más plena que el ser sirviente de Krishna. Y se da ahí el despertar completo y pleno del alma. Saludos, Matilde, voy a leerle. Entonces, yo soy alma espiritual y me reconozco como espíritu cuando me conecto con Krishna. ¿Es así? Todo aquello que me conecta al Señor Supremo me ayuda a ser consciente de mi yo espiritual. Sí. A ver, aquí hay dos preguntas. Vamos en orden. Yo soy alma y me reconozco como espíritu cuando me conecto con Krishna. ¿Es así? Sí, vamos a ajustar un poco más esto. Yo me puedo reconocer como alma espiritual, sí, y como espíritu, sí. Incluso a pesar de que no me conecte con Krishna. Son dos momentos diferentes. Me doy cuenta, sé que soy un alma espiritual y al mismo tiempo tengo ciertos hábitos materiales que me alejan de Dios, pero ya sé que soy alma espiritual. Ya me reconozco como espíritu. Pero ahí tengo ciertas tendencias todavía que a veces incluso me desconectan de Krishna. Pero el hecho de que me desconecten estas cosas de Krishna no apagan no anulan mi capacidad espiritual, mi ser espiritual. Así que aún a pesar de que no me conecte con Krishna, puedo reconocer mi naturaleza espiritual. Ahora la segunda parte, la segunda pregunta. ¿Todo aquello que me conecta con el Señor Supremo me ayuda a ser consciente de mi yo espiritual? Sí, la respuesta es que sí. Todo aquello que me conecte con Él. No solamente que sí me ayuda a ser más consciente, sí, sino que también en el Bhakti se nos describe que se desconfiguran, se va desamarrando el nudo, una forma interesante de decirlo. Todos hemos visto, no sé, si tenemos un hilo o un cable, no sé, que se hace un nudo y uno puede preguntarse, pero ¿quién enredó esto de manera tan difícil? Nadie, simplemente por estar ahí guardado y andar de un lugar a otro. Los cables se enredaron, este hilo se enredó. Y si es un hilo de costura, todos sabemos, ¿no? Que a veces es tan difícil desamarrar ese hilo. Similarmente, hemos pasado por tantas experiencias que hay una sola nudazón, como a veces puede ser. El nudo está tan enredado y es muy difícil desenredar todo ese tipo de conceptos materiales que tenemos para que el alma quede libre. Entonces, esos nudos se van desamarrando a medida que nos damos al Bhakti. Y surge, de a poco va surgiendo ese yo espiritual pleno, en la medida en la que me doy a las actividades puntualmente, a las 9 actividades del Bhakti. Esas 9 actividades del Bhakti tienen una potencia mayor. Sravanam, comenzando con Sravanam y Kirtanam. Cantar, escuchar, servir al Señor Supremo, recordar al Señor Supremo, actuar como un sirviente, servir a la deidad, ofrecer oraciones. Esas 9 angas, especialmente cantar, escuchar y cantar, hacen que mi yo espiritual tome mayor libertad, surja con mayor certeza. Y hay otras actividades que también se pueden acoplar con el Señor Supremo, sin duda. Pero cantar y escuchar la filosofía, escuchar los pasatiempos, poner nuestra inteligencia, nuestra mente, tratar de entender ese mensaje, cantar el santo nombre, eso hace que ese yo espiritual entonces surja de manera más clara. Y todas aquellas cosas que me impiden, que me distraen, naturalmente van mermando, especialmente con la práctica de estos 2 angas, Sravanam y Kirtanam. El canto del santo nombre es muy importante para esto. Muy bien, eso será todo por hoy. Gracias nuevamente por su participación, estimados Vaishnavas.
Hasta la próxima. Hare Krishna.